Bueno, en esta tercera parte vamos a hablar específicamente de las denominadas propiedades periódicas. En los libros o en internet lo van a encontrar así como propiedades periódicas, que están relacionadas con la estructura electrónica y su relación con el núcleo. Yo ya les expliqué antes que lo que era la carga nuclear efectiva, entonces, en función de la relación existente entre el núcleo y los electrones, específicamente el electrón diferencial, vamos a tener distintas propiedades. Para que ustedes se guíen, esto que tienen, el dibujo que tiene acá es una tabla periódica o la representación de una tabla periódica. Necesito que tengan a mano una tabla periódica en formato papel y visualicen dos elementos, los cuales los vamos a llamar elementos límites, porque sus propiedades periódicas son extremas, mientras que en uno es alta, en el otro es bajo. Arriba a la derecha van a visualizar el elemento flúor y abajo a la izquierda el elemento cesio. Por ejemplo, el flúor es el más pequeño de los elementos, o uno de los más pequeños, mientras que el cesio es uno de los elementos más grandes. Entonces recién les dije, son elementos límites, ¿sí? Ambos son muy reactivos, reaccionan con el oxígeno del aire, por ejemplo, reaccionan con casi con cualquier elemento donde se los ponga. El flúor es gaseoso, el cesio es sólido. Entonces, si ustedes ven este dibujo, arriba a la derecha pónganle un signo más y abajo a la izquierda pónganle un signo más. Entonces, las propiedades periódicas estudienlas siempre en función del aumento. Fíjense las dos flechas, aquí estarían apuntando hacia el cesio. En otros casos van a ver que apuntan hacia el flúor. Así es como se estudian propiedades periódicas. Siempre estudian en función de hacia dónde aumentan. Entonces, vamos a ir definiendo cada una. El radio atómico dice distancia media entre dos núcleos de dos átomos adyacentes de un mismo elemento. ¿Qué es esto? Bueno, es un concepto que tienen que imaginárselo. O sea, ¿cuál es el concepto de radio desde el punto de vista de la geometría? El radio en un círculo es la distancia entre el centro y el borde de la circunferencia. Aquí en los átomos es difícil de medir el radio atómico así. ¿Por qué? Porque los átomos en realidad están a veces pegados unos al lado del otro, entonces es muy difícil y no hay métodos para saber dónde termina el límite de un átomo y dónde empieza el límite de otro. Entonces hay métodos donde si se toman varios grupos de átomos, uno al lado del otro, y se toma la distancia que existe entre un núcleo atómico y el otro, eso se puede saber por métodos como la cristalografía de rayos X. Entonces yo puedo saber la distancia. Supongamos que la distancia entre el núcleo de un átomo y el otro sea de 8 micrones. La mitad de 8 es 4, entonces el radio atómico es de 4 micrones. Por eso dice distancia media entre dos núcleos. ¿Hacia dónde aumenta el radio atómico? En un grupo, recuerden que el grupo son las columnas verticales, aumentan de arriba hacia abajo. Tomen por ejemplo los alcalinos. Entonces el litio tiene un radio atómico determinado, el sodio es más grande, el potasio es más grande, el rubio es más grande. ¿Y cuál es el más grande? El cesio. ¿Por qué aumenta de arriba hacia abajo? Porque se van agregando capas o niveles. Cuando vean configuración electrónica se van a dar cuenta de esto. Entonces, mientras que el litio tiene un solo nivel, el sodio tiene dos niveles, el potasio tres niveles. Entonces, al irse aumentando la cantidad de electrones, se va haciendo más gordo el átomo, más grande. ¿Y por qué aumenta de izquierda a derecha? Si ustedes se fijan en el video anterior, yo les había dicho que la carga nuclear efectiva aumenta de derecha, sí, de izquierda a derecha. O sea, aumenta al revés. ¿Qué significa esto? Que si yo me muevo en un periodo de derecha a izquierda, la carga nuclear efectiva es cada vez menor. Entonces, es como que el núcleo tiene menos fuerza, se le van escapando los electrones. Siempre entre comillas las palabras que yo uso porque los electrones no se escapan. Entonces vuelvo a repetir el concepto. Si yo me muevo en una fila horizontal, o sea, un periodo de derecha a izquierda,
va disminuyendo la carga nuclear efectiva, es decir, la fuerza con la que el núcleo atrae los electrones, y el átomo se va haciendo más voluminoso. En definitiva, ¿hacia dónde aumenta el radio atómico? Hacia el cesio. El radio iónico es lo mismo que el radio atómico, nada más que tenemos iones. Entonces, en el radio iónico se lo define como la distancia entre el núcleo y el electrón de la capa más externa del ion en cuestión. En cursillo deben haber visto iones. Entonces, en la tabla periódica siempre tenemos elementos neutros. Fíjense en el cuadrito ahí donde dice especies isoelectrónicas. Por ejemplo, el elemento litio. El elemento litio, yo les dije, tiene 3 protones que son positivos y 3 electrones que son negativos, o sea que el litio es neutro. ¿Qué pasa si pierde un electrón? Se queda con 3 protones y 2 electrones, o sea se queda con una carga positiva. Por eso al litio al cation litio se lo representa con una carga positiva. ¿Me siguen hasta acá? Espero que sí. Entonces el litio es un ion, es un cation. El berilio también es un cation. Más abajo fíjense que dice oxígeno 2 menos, es un anión, pero todos son iones, por lo tanto su radio iónico va a ir variando. En un grupo, ¿por qué aumenta de arriba hacia abajo? O sea, ¿por qué el cation cesio es más grande que el cation potasio, más grande que el cation sodio y más grande que el cation litio? Por la misma razón que el radio atómico, porque de arriba hacia abajo vamos aumentando de capas, pero en un periodo no hay variación, ¿por qué? Porque lo que tenemos en un periodo, fíjense abajo, se denominan especies isoelectrónicas. A medida que nos movemos en un periodo, los átomos van perdiendo 1, 2, 3 electrones, no pierden más que eso. Entonces, al final de todo, los cationes quedan más o menos del mismo tamaño. Es decir, el cation litio tiene más o menos el mismo tamaño, volumen, que el cation berilio. Abajo el cation sodio, más o menos el mismo volumen que el cation magnesio y que el cation aluminio. Por lo tanto, no podemos hablar de variabilidad, porque no hay ni un aumento ni una disminución. En el caso de los aniones, pasaría algo muy parecido. El anión óxido tiene un tamaño similar al anión fluoruro. ¿Estamos? Acá tienen un ejemplo de radios atómicos y radios iónicos, es decir, esto sí lo tienen que saber y tomen nota. Cuando un elemento pierde electrones, forma cationes, o sea, se vuelve positivo. El cation es más pequeño del elemento del cual partió. Fíjense, el elemento cesio, por tomarles un ejemplo bien notorio, el elemento cesio, fíjense abajo tienen el radio atómico en Armstrong. Tiene 2.62 Armstrong de radio atómico. Cuando pierde un electrón y se transforma, abajo fíjense en azul, en cation cesio, su radio iónico es de 1.69. ¿Por qué? Porque pierde una capa, pierde un electrón. Es como una cebolla que pierde una capa, se vuelve más chiquito. El caso contrario es cuando un elemento gana electrones. Al ganar electrones se vuelve más grande. Entonces, fíjense en el flúor. El elemento flúor tiene un radio atómico de 0.64. Cuando gana un electrón y se transforma en fluoruro, tiene prácticamente el doble. El radio iónico es 1.36. Fíjense abajo en la bolita de color celeste. Entonces, y esta diapositiva me sirve para mostrarles lo que son los elementos límites. ¿Se acuerdan que les dije que memorizaran el flúor y el cesio? Fíjense que el flúor tiene un radio atómico de 0.64, la bolita de color naranja arriba, y el cesio tiene un radio atómico de 2.62. O sea, el flúor es el más pequeñito y el cesio es el más grande. ¿Qué es la energía de ionización? La energía, ¿se acuerdan en el primer teórico? Se traducía en distintas entidades: energía lumínica, energía calórica, energía eléctrica, energía eólica, etc. La energía de ionización es la cantidad mínima de energía que se requiere para remover un electrón enlazado
con menor fuerza en un átomo aislado para formar un ion con carga positiva, más 1. En definitiva, ¿qué es la energía de ionización? Hablando familiarmente, es la cantidad de energía que necesitamos para formar un cation con una sola carga. ¿Estamos? Siempre toma valores positivos porque es un proceso endotérmico. Recuerden que los procesos endotérmicos eran aquellos que había que entregarles el calor. Entonces toma valores positivos. Bien. Ahí dice energía de ionización 1 mayor, energía de ionización 2 es mayor que 1. ¿Por qué? Porque si es un elemento que pierde 2 electrones, en realidad voy a tener 2 energías de ionización. Para remover el primero y para remover el segundo. Siempre se cuenta la energía de primera ionización, es decir, para formar un ion con una sola carga. ¿Por qué aumenta hacia el flúor? Es decir, en un grupo de abajo hacia arriba y en un periodo de izquierda a derecha. Ustedes piensen en un periodo, que son las filas. ¿Por qué aumenta de izquierda a derecha? Porque cada vez aumenta más la carga nuclear efectiva. Entonces, cuando nos movemos de izquierda a derecha en una fila, en un periodo, la fuerza que ejerce el núcleo sobre los electrones es cada vez mayor. Entonces los electrones se escapan entre comillas, en una reacción química con mayor dificultad. Y de abajo hacia arriba, ¿por qué? Porque los átomos, si yo me muevo de abajo hacia arriba, cada vez tienen menos niveles. Entonces piensen en el flúor. El flúor yo digo que es el enano maldito de los elementos, porque es chiquitito, muy pequeño y muy acorazado, tiene una carga nuclear efectiva muy alta. Entonces es como si todo el día estuviera diciendo quiero electrones, quiero electrones, quiero electrones, quiero electrones. El flúor nunca va a ser positivo, siempre va a ganar electrones. Es extremadamente reactivo. Entonces, para la energía de ionización aumenta hacia el flúor. Acá tienen algunos ejemplos y siempre hay excepciones, ¿sí? en las energías de ionización. Yo les sugiero que consulten en internet. Esto no solemos evaluarlo en profundidad porque es complicado de comprenderlo y de explicarlo y no es motivo de este curso, pero hay disminuciones. Fíjense que en general van aumentando en un periodo, pero a veces disminuyen de un elemento al otro. Por ejemplo, berilio con boro, nitrógeno con oxígeno, ¿sí? Ahí tiene una pequeña explicación que está en rojo. La afinidad electrónica, ya les dije, si para el flúor le costaba ceder sus electrones porque tiene una alta energía de ionización, afinidad electrónica es la energía que se absorbe o se libera, es decir, puede ser positiva o negativa, dependiendo si es endo o exotérmico, cuando se añade un electrón y forma un anión. Entonces el flúor va a ser el elemento que más capacidad tiene de formar aniones, por lo tanto su afinidad electrónica va a ser alta. Entonces, por las mismas razones que aumentaba la energía de ionización, también va a ser lo mismo para la afinidad electrónica. Por supuesto que tienen sus excepciones. De hecho, el propio flúor, fíjense, ahí tiene una energía de ionización que es negativa de 333 kJ por mol y el cloro tiene un poquito más, 348 kJ por mol. ¿Por qué? Bueno, hay una razón, porque el flúor es muy pequeño. Es tan pequeño que cuando adiciona un electrón libera menos energía que el esperado. O sea, tendría que tener una energía de ionización mucho mayor que 348 y sin embargo es una excepción. De todo modo, el flúor se lo considera como el elemento de mayor afinidad electrónica de todos. Si bien en la realidad el cloro lo es, el flúor tiene una afinidad electrónica muy alta. La electronegatividad es un concepto muy importante que fue descrito por Pauling, que era un científico, también buscaba una forma de enseñar mejor estas propiedades periódicas, y es una magnitud, es un número que indica la fuerza con la que un elemento atrae hacia sí mismo un electrón para formar un enlace químico. Pauling se basó en una escala a la cual experimentalmente le asignó al flúor, el elemento más electronegativo, un valor de 4. Luego fue ajustado a 3.98, pero hagan de cuenta que es 4. Entonces, el flúor es el elemento más electronegativo y el cesio el elemento menos electronegativo. ¿Por qué? Por las mismas razones que les dije antes. De izquierda a derecha, porque lo que aumenta es la carga nuclear efectiva, entonces un elemento va a tender no a ceder los electrones, sino a tomarlos.
y de abajo hacia arriba porque tiene menos capas. Aquí tienen puestas de acuerdo al número atómico para que ustedes vean que la electronegatividad como tal es una escala que en un periodo aumenta de izquierda a derecha. Por ejemplo, en el periodo 2 del litio al flúor, en el periodo 3 del sodio al cloro. El periodo 4, bueno, hay algunas disminuciones ahí en el magnesio y el zinc, pero en general siempre tiende a aumentar. Bueno, este es el fin de la tercera parte.